Y lo que hicimos es una técnica que se llama flotado. Para eso se utiliza un pincel angular. Los angulares son estos, justamente, que tienen este corte, que una parte, uno de los lados es más largo que el otro y tienen un corte. A esto se lo llama pinceles angulares. No es tan difícil de distinguir. Y aquí tenemos un pincel angular un poquito más corto. El tamaño es dependiendo del soporte en donde vayamos a trabajar. Cuanto más grande sea el angular, la técnica va a ser más ancha. El flotado va a ocupar más espacio. Aquí tengo otro angular. Si ven el corte en ángulo, este lado es mucho más largo que de este. Pero fíjense una característica de este pincel. Está completamente hinchado. Es un pincel que ya tiene muchísimo tiempo y perdió lo que llamamos como filo. Si ven este pincel, tiene las cerdas terminan perfectamente bien, tiene como una línea recta en la parte final, esta parte, y a eso se le llama filo. El secreto para que el angular cumpla su función es que tenga un buen filo. Cuando lo miramos, que forme una línea perfecta. Cuando lo peinamos, que quede bien cuidado, que se forme esa línea como si fuese el filo de lo que antes eran las Gillette. Ahí creo que se nota. Entonces, a ese filo que se forma es la parte indispensable para poder hacer esta técnica. Otra parte para poder hacer la técnica de forma correcta es que el pincel debe estar con agua. Una de las claves de esta técnica es el agua. Entonces, para esto vamos a utilizar acrílico. Yo tengo acá acrílico marrón, que es este sombra tostada, tierra sombra tostada de Q. Podría ser este sombra quemada, este es monitor, o la marca que uno tenga. Y también los colores a elegir van a estar de acuerdo al tipo de trabajo que hayamos hecho. Entonces ahí vamos a tener en cuenta también teoría del color. Con los colores neutros, como son todos los marrones por ejemplo, podemos trabajar, aunque tengamos el color que tengamos, podemos trabajar con los colores neutros y va a dar ese efecto desgastado, ese efecto avejentado. Si queremos trabajar, por ejemplo, sobre banderines infantiles, podríamos trabajar con un rosa, con un celeste, y el efecto es otro, pero la técnica del flotado es exactamente la misma. Entonces, tenemos agua por un lado, nuestro pincel ya está cargado con agua. Ven que aquí se desparrama el agua, se nota que ahí deja la huella de líquido, y lo que hago es en la punta de los dos lados que habíamos hablado, tenemos dos lados, en el lado más largo, o sea en la punta más larga del pincel, cargo pintura acrílica. Cargo bastante pintura acrílica. Solo en la punta del pincel. Creo que ahí se va a notar mejor si lo pongo así. Solo en la punta del pincel. Y empiezo a hacer esto, que es como un peinado, para que la pintura empiece a subir a lo largo del pincel. Y de paso voy practicando el flotado. El flotado es esto, que empieza a hacer el degradé de pintura y no hace una mancha o una franja directamente. Entonces empiezo a hacer lo mismo. Vuelvo a cargar un poquito de humedad. Descargo, con esto voy cargando el pincel y después ya no hace falta volver a repetir tantas veces los mismos pasos. Y ahora sí, vamos a ver cómo hacemos. Una clave es que si tenemos algo recto, es que la línea sea lo más larga posible. Cuando tenemos estas curvas, tenemos que tratar de que no se corte en el medio la pincelada, porque se va a notar ese corte y va a quedar feo. Entonces la pincelada, hacerlo toda la curva, retomar, volver a hacer toda la curva, y si es a lo largo, cuando nos estamos quedando sin pintura, si queda en el medio de la línea, bueno, cargamos, retomamos, pero después repasamos con una línea general a lo largo de todo el trabajo. Entonces empezamos. La línea o la punta del pincel que está cargada es la que va a quedar hacia afuera de nuestro trabajo. Entonces empiezo.
hasta que yo vea que me quedo sin pintura y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces esta es una técnica del borde un poco más oscuro y el resto un poquito más claro. ¿Qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, cuando hacemos las tablas del entablonado para el reloj o para cualquier otra cosa con la que querramos trabajar, si quiero oscurecerlas y hacerle esta técnica? Bueno, exactamente lo mismo como les explicaba si la línea es recta. Pero lo que quiero que veamos es esto. Vamos a suponer que yo no quiero dibujar ninguna línea y la quiero solo pintar. Entonces, voy a humedecer el pincel, que tenga un poco de pintura, cargo la punta nuevamente, estiro mi pintura y empiezo a trabajar sobre la cinta, al ras de la cinta que coloqué recién. Vuelvo a cargar agua, cargo pintura, siempre en la punta. Y repaso. Levanto la cinta y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo pero así en el otro sentido. En este caso, si se seca, yo puedo poner la cinta nuevamente. Como no lo vamos a hacer ahora, vamos a trabajar a pulso más que nada. Entonces cargo pintura, me ayudo con un cartoncito que no sea muy absorbente y empiezo de nuevo para el otro lado. E incluso si queda esta separación, tampoco me molestaría demasiado porque puede simular que las tablas no están unidas del todo. Entonces puedo simular las tablas con esta técnica y puedo hacer varias de estas líneas y no necesito dibujar o hacer esa profundidad. E incluso esta separación que me quedó acá me podría dar a entender que las tablas no están del todo unidas. Esto cuando se seca pierde ese brillo del líquido que le estamos aportando. ¿Qué pasa si no me gustó lo que hice? Y aprovecho ahora que está húmedo todavía, paso un trapito mojado y borré todo lo que hice porque justamente está barnizado. Lo mismo si trabajo con un stencil. Si aprovecho antes de que se seque del todo, puedo borrar y volver a empezar. Para la otra técnica, que es similar, pero en la que vamos a utilizar un poquito más los dedos, vamos a usar acrílico, no, óleo. En este caso es un óleo tierra sombra tostada. Es un producto que no es muy económico actualmente en el mercado, pero un potecito de estos de 21 gramos rinde muchísimo. De hecho, con este he realizado cualquier cantidad de trabajos y bueno, y todavía está prácticamente con esto solo que utilicé. ¿Cómo vamos a hacer con este producto? Vamos a poner también sobre una bandejita. Van a ver que es nada lo que uso. Incluso lo que puse me parece que es mucho. Creo que se ve. Esa cantidad que se ve ahí. Bueno, cargo en el dedo. Voy cargando. Y lo que hago es siempre barnizado, igual que cualquier técnica. Voy pasando en todos los lugares donde yo quiera que tenga ese efecto. Puedo cargar la cantidad que yo quiera de este producto.
la ventaja que tiene el óleo y esta técnica sobre las otras es la capacidad de trabajo que me da, la capacidad de borrar o no lo que estoy haciendo. Entonces ahí uno dice, pero esto está cargadísimo, no me gusta. Entonces empiezo yo a difuminar con un trapito seco de acuerdo a lo que me va gustando y hasta dónde lo voy cayendo, hasta dónde quiero estirar el óleo. Puedo traerle más acá inclusive, y que voy generando ese hasta dónde va llegando. Yo solo puse en una parte. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un efecto con un terciado o con una tabla finita y simular que es un papiro, bueno, esta técnica también es muy buena para darle eso, incluso para darle color a todo, si queremos también hacerle un efecto desgastado a toda la tabla, o no tenemos todavía en claro cómo es la técnica de veladura, y queremos hacerle algo así que se note el fondo, lo que tenemos abajo, pero que tape un poquito o que tape un poquito la intensidad de algunos colores, bueno, con esto se puede hacer tranquilamente. Vuelvo a repetir y empiezo a difumar otra vez. Y voy dando distintos grados de intensidad al difumado que tengo. Y le doy más intensidad en los bordes, como que está más desgastado. Y hasta que uno le guste. ¿Qué pasa si la intensidad es demasiada, si no me gusta? Resultó que pensó que iba a quedar distinto y no me terminó gustando. Bueno, lo que voy a hacer es agarrar cera incolora, la cera esta, la de Q y muchas otras marcas, es al solvente. Este producto del óleo es al solvente, por lo tanto vamos a poder limpiar únicamente este producto con productos al solvente. No podemos utilizar algo al agua, no podemos pasar un trapito húmedo. Entonces, un trapito con cera y empezamos a corregir lo que no nos gustó. Por supuesto no va a volver al blanco original, tal cual estaba al principio del trabajo, que es muy difícil lograrlo, pero sí va a quedar bastante limpio y vamos a poder volver a hacer la técnica, o si no nos gustó esa técnica, poder hacer otra, elegir otra técnica y hacer otra cosa. Listo.